Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Amigos ateos, a lo largo de mi vida como divulgador del pensamiento ateo, he escuchado, presenciado o intervenido en muchas conversaciones entre ateos y creyentes. Muchas de ellas, la verdad la mayoría, siempre acaban en debate, en discusión o de plano en un hermoso intercambio de insultos, recuerdos maternos y golpes. Debido a estos encuentros puedo hablar con cierta propiedad sobre este tema. Existen muchos tipos de creyentes, desde los más razonables hasta los verdaderamente perturbados, fanáticos e ingenuos. Generalmente estas conversaciones no terminan en un acuerdo común, ya que ambas partes terminan defendiendo su propia postura y los creyentes nunca aportan pruebas o evidencias. Sin embargo, he notado que el creyente promedio suele cometer siempre los mismos errores en el transcurso de la conversación. No estoy diciendo que estén equivocados, que lo están, sino que enfocan mal su línea argumentativa, haciendo quedar muy mal parado su punto de vista, y que nunca harán reflexionar a entrar en razón al blasfemo ateo. ¿Cómo detectar estos argumentos mal planteados para contestarlos y derribar el punto de vista creyente? Habría que recordarles a los religiosos que su obligación es darle soporte a sus creencias y mostrar evidencia a quien se las pida, absolutamente a todo el que lo requiera. ¿Por qué esta exigencia? Pues nada más y nada menos porque en su Biblia el propio Dios se los exige, específicamente en la epístola 1 de Pedro, en donde Él les ordena santificar a Dios y el Señor en sus corazones, y que estén siempre preparados para presentar la defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que se los demande, y que les hablen de la razón y de la esperanza que hay en ellos. Así pues, ya puestos en el terreno de la discusión, les voy a presentar a ustedes, queridos compañeros ateos, los argumentos más comunes que un creyente les va a presentar en los debates que tengan con ellos. Sin duda, les resultarán muy útiles, así como una sugerencia de cómo contestarlos. Esta es sin duda la principal arma, si no es que la única, que tienen los creyentes para defender a su amigo imaginario. Siempre usan versículos bíblicos como apoyo a su razonamiento. En términos generales, nosotros los ateos no creemos en la Biblia ni la vemos tal y como la ven los religiosos. Claro, en un momento dado podemos hacer un debate sobre la Biblia misma, ya que generalmente los ateos conocemos y manejamos relativamente bien mucho del contenido de ese libro. Incluso mejor que algunos creyentes, Pero recuerden, amigos ateos, para nosotros la Biblia no es un argumento de peso ni mucho menos una evidencia fiable. Sin embargo, los ateos podemos mostrarles evidencias de que la Biblia posee cientos de errores, innumerables contradicciones, grotescas faltas a la moral, situaciones realmente absurdas y una infinidad incalculable de estupideces, por lo que apoyarse en ella para debatir, como hacen los creyentes, es una salvajada de proporciones épicas. La próxima vez que debatan con un religioso, observen cómo cuando ya están acorralados, salen con la trillada frase: es verdad porque lo dice la Biblia. ¡Ay, ternuritas! Los religiosos son tan repetitivos en sus argumentos que a veces hasta da pena confrontarlos. Seguramente los has oído decir: Dios existe porque lo siento en mi corazón. Amigos ateos, ese no es un argumento de peso. Esa tarugada solo es una prueba válida para el que la dice. Tampoco habría que olvidar otra frase que ellos esgrimen como si fuera una maravilla: sé por experiencia que Dios existe. Ante esa joya de la creatividad e inteligencia religiosa, los ateos podemos responder: ¿ah, sí? Pues los musulmanes también saben por experiencia que Alá existe. Como pueden ver, tampoco es un argumento que valga la pena y que es fácilmente destruido. Otra frase que suelen decir es esta bella pieza literaria: un familiar fue curado por Dios y el poder de la oración. Amigos ateos, esto no es prueba de nada, porque un ateo hábilmente puede responder que fue la medicina y no la oración quien lo curó. En este caso de la oración, caemos en un tema polémico y profundo, ya que si un religioso afirma eso, debería mostrar pruebas inequívocas de que fue la oración y Dios quien sanó a esa persona y no a un factor externo. Recuerden, amigos ateos, esos argumentos tipo sentimientos personales solo le sirven a un religioso para convencer a otro religioso, pero nunca serán suficientes para un ateo. Nosotros nos basamos en evidencia y pruebas.
Para el creyente es necesario y hasta obligatorio tratar de destruir el argumento ateo sobre la Biblia diciendo que no la estamos interpretando de manera exacta. Deberíamos contestar a esto que entonces todos los versículos y cosas de la Biblia que al religioso no le gustan o que sean simplemente irracionales, hay que interpretarlos de tal o cual forma para que entonces le gusten al creyente. Cuando debatan sobre algún contenido bíblico, el creyente va a hablar sin duda de esto de la interpretación. Hay que hacerle notar al religioso que es preferible basarse en el contenido histórico o en problemas de orden sintáctico o de traducción, pero nunca de interpretación. Los hechos o sucesos no pueden ser interpretados, ya que son simplemente una descripción de lo que ocurrió. Por ejemplo, no se puede interpretar la crucifixión de Jesús si lo tomamos como un hecho, como tampoco se debería interpretar el diluvio universal, que para los religiosos es otro hecho. Tengan esto en mente cuando debatan con un religioso. Este tipo de argumento no puede convencernos, solo sirve, como ya dije, para convencer a otros religiosos que desean desesperadamente una excusa para seguir creyendo en las barbaridades que dice la Biblia. Algunos religiosos un poco más instruidos o adoctrinados les hablarán de que la ley mosaica está abolida. Esta respuesta es muy común cuando se hablan de las leyes y estatutos del Antiguo Testamento, que está lleno de infinidad de mandamientos y estatutos, pues que en su mayoría son aberrantes y crueles y que no favorecen para nada la imagen pues de ese Dios bueno y amoroso que admira el religioso promedio. Si algún religioso le responde esta tarugada de la ley mosaica y les dice que ya está abolida y que solo fueron válidos para esa época, de seguro está preparando el terreno para un pleito callejero sobre la inmutabilidad de Dios y sobre su amor infinito. Nosotros podemos contraatacar pues diciendo que si Dios es inmutable, o sea que no cambia, y que es amor, pues entonces los mandamientos están vigentes. Yo sé por experiencia que al creyente común le cuesta mucho trabajo entender las características de Dios en toda su magnitud, al menos como las explica la Biblia. Además hay que recordarle al religioso que los 10 mandamientos de Dios están en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro del Éxodo capítulo 20, y pues no pueden ser abolidos ni interpretados bajo un contexto histórico. Y si a eso le sumamos que el mismo Dios dijo en innumerables ocasiones en el libro de Levítico que esos estatutos son perpetuos, pues eso significa que no caducan y no pueden ser abolidos. Siempre hay que tratar de mencionarle al religioso el exacto segmento bíblico, con capítulo y versículo, Eso generalmente pues, hace que se queden viéndonos como diciendo: "Ey, este tipo sabe más de la Biblia que yo", y los desarma de inmediato. Así que, amigos ateos, el religioso, sin saberlo, se meterá en muchos problemas y discusiones sin salida, en las cuales, si ustedes siguen estos prácticos consejos, el religioso se verá perdido. Esto de establecer la evidencia sobre la existencia del Jesús histórico trayendo a cuento a nuestro amigo Flavio Josefo es uno de los errores más constantes que cometen los creyentes para tratar de convencernos. En mi caso en particular, yo no creo que Jesús existió ni siquiera históricamente, y entonces el religioso me restriega en la cara eso de que las evidencias de la existencia de Jesús son abundantes, y claro, pues siempre le pido al religioso que me muestre alguna evidencia de lo que afirma. Es ahí donde desde lo más profundo de la manga orgullosamente me muestra su carta principal, el gran Flavio Josefo. ¿En serio? ¿En verdad los creyentes piensan verdaderamente que los ateos no conocemos ni hemos leído o estudiado a Flavio Josefo? El argumento de nuestro querido Flavio está más que refutado. Ustedes pueden desmoronar este argumento fácilmente. Solo explíquenle al incauto creyente que Flavio solo nombra a Jesús en un par de miserables párrafos de su extensa obra Antigüedades Judaicas. Y para ver qué cara ponen los religiosos, díganles que, para ser más exactos, los van a encontrar en el capítulo 18, párrafos 63 y 64. Seguramente ellos solo repiten lo que les han dicho y ni siquiera han leído el mencionado libro. Estudiando estos párrafos, los historiadores modernos han demostrado que por el estilo de escritura y detalles sintácticos son una interpolación posterior. Por lo tanto, traer a colación al tal Josefo como base para afirmar la historicidad de Jesús pues es un grave error. Además, en el poco probable caso de que Jesús haya existido y haya sido tan grande y maravilloso como suele decirse, pues la evidencia de su existencia debería ser mucho más amplia y
contundente, y de sobra sabemos que no es así. Pero los creyentes no se fijan en estos pequeños detalles, y sin ningún pudor mencionan también a Suetonio, Plinio el Joven o Tácito. Estos historiadores nunca nombran a Jesús, hablan de un Cristo, y como ustedes saben, de esos Cristos hubo muchos en la época donde se supone que existió Jesús, así que estos escritores bien pudieron referirse a cualquiera de ellos. Los religiosos tienen otro argumento que usan siempre, el argumento de la moral. Generalmente dicen esto: si Dios no existiera, todos seríamos malos. Este precisamente es el argumento de la moral, y no representa ninguna prueba medianamente decente de apoyo a la existencia de Dios. Si esa teoría fuera cierta, todos los demás países del mundo donde existen personas que no creen en Dios serían unos malvados, y la vida en esos lugares sería una verdadera catástrofe. De hecho, en algunos casos pasa exactamente lo contrario. Pueden decirle esto a los religiosos. Por ejemplo, en los países islámicos, las personas adoran a un Dios completamente diferente al suyo, a Alá. Espero que usted no crea que todos los musulmanes del mundo son unas personas malvadas. Les doy otro tip. Yo siempre pongo como ejemplo a los países donde la mayoría de sus habitantes no tienen creencias religiosas, como los países escandinavos. Específicamente menciono a Suecia. En este país el 80% de su población es atea, o en todo caso descreyente. Y es uno de los países donde la calidad de vida es de las más altas del mundo y donde la delincuencia es mínima. Eso debería bastar para demostrarle al religioso que la bondad y la moralidad no dependen en lo absoluto de las creencias o de la religiosidad de cada uno de nosotros. Yo soy ateo, pero difícilmente me consideraría una persona de escasos valores morales. Debo admitir que no soy perfecto, ¿verdad? Pero hay miles de personas que sí creen en Dios y sus actos y comportamientos son mucho más cuestionables que los míos. Los religiosos hablan de la gran cantidad de evidencia de la existencia de Dios. Nuestra respuesta podría ser en este caso la siguiente: entonces, pues muéstralas. Es ahí donde comienzan las maromas y tartamudeos del religioso. Generalmente caen en falacias o errores garrafales. Para nosotros la evidencia de la existencia de Dios tiene que ser medible y razonable. Si las pruebas de la existencia de Dios fueran tan evidentes como los religiosos dicen, pues entonces no existirían los ateos, todos seríamos creyentes. Puedo decirles que en todos mis años como ateo, nunca he visto una prueba irrefutable y evidente de la existencia de Dios. ¿Quién nos creó? Esta frase es un clásico. De verdad que habría que enmarcarla. Es la famosa falacia de la ignorancia. Al parecer, cuando un creyente ignora o desconoce algo, la única respuesta que se le ocurre para explicarlo es Dios. Es como decir, pues como no sabemos de dónde y cómo venimos, de seguro fue Dios. Ustedes pregúntenle al religioso, ¿por qué debe ser un quién y no un qué? En este punto, es necesario aclarar que no se necesita la presencia de un ente inteligente detrás de todo. La ciencia, afortunadamente, nos ha dado muchas respuestas a estas interrogantes, y de las cosas que no puede tener una respuesta, habría que tener la paciencia, ¿verdad? La ciencia está trabajando en ellas. Por ejemplo, siempre sacan a flote la idiotez esa de que la evolución es solo una teoría. Afortunadamente, pues no todos los religiosos piensan así. Hay muchos religiosos sensatos que aceptan la teoría de la evolución, lo cual, hay que decirlo, pues ya es un avance, ¿verdad? Pero por otro lado, lamentablemente existen aún cientos de creyentes, sobre todo protestantes, que insisten en creer que la evolución ocurrió y que literalmente venimos de Adán y Eva y que el mundo fue creado en 6 días. Habría que recordarle a estos religiosos que el término teoría en la ciencia no tiene el mismo valor que le damos coloquialmente. Una teoría es el grado máximo al que puede aspirar una hipótesis, ni más ni menos. Métales en su dura cabeza que si existe otra solución a la pregunta ¿cómo llegamos aquí?, que no sea la evolución, de seguro será una respuesta científica y no divina. Un científico serio nunca diría que fue Dios y la creación del Génesis la respuesta a esta pregunta. Los creyentes usan la apuesta de Pascal, aunque no la conocen. La utilizan en muchas ocasiones. Básicamente lo que dice esta apuesta de Pascal es lo siguiente: no creer en Dios es de tontos, ya que si Dios no existe, pues no hay problema. Pero si Dios existe, te irás al infierno. Por lo tanto, pues es más seguro creer en Dios y seguir sus órdenes, pues que arriesgarse. Este argumento también ha sido refutado hace mucho tiempo por los ateos. Existen varias objeciones a este planteamiento, y se los explico brevemente. Si Dios no existe, entonces los creyentes habrán desperdiciado toda su vida. Si Dios es un ser de alta moral, pues no le importará quién cree en él y quién no.
sino los actos que cometimos en vida, ¿verdad? ¿Cómo saben los religiosos que el Dios que adoran con tanta fe y al que le entregan tiempo, dinero y otras cosas es el correcto? Seguramente nunca han pensado que podrían llegar al supuesto cielo y que los recibieran con la noticia de que Dios es Alá, o es Odín, o un Dios tribal, o cualquier otro, ¿verdad? Por lo tanto, habrían perdido la apuesta y su valioso tiempo. Así que pídanle al religioso que no utilice la apuesta de Pascal como un arma en contra del ateo. La mayoría ya la conocemos y la manejamos bastante bien. Como otros argumentos, solo sirven para impresionar a otros religiosos. Básicamente son lo que yo llamo argumentos basura. Yo por mi parte siempre acepto amablemente los deseos de conversión que a veces suelen aventarme los religiosos en las conversaciones que he tenido con ellos. Pero lamentablemente, esta actitud no es muy común en la mayoría de los ateos. A muchos les molesta que en lugar de utilizar argumentaciones razonables, la respuesta de los religiosos sea un deseo de que Dios nos hable al corazón o que se lo abramos para que Él entre. Claro, debo admitir que es algo frustrante y a veces hasta incómodo cuando le preguntas algo a un religioso y te contesta con una alabanza o con el ya clásico Dios es amor. Yo lo que espero recibir es una respuesta, digamos, más intelectual o cuando menos algo más razonable o con una base algo más sólida. Pero ante la falta de argumentos me salen con cosas que no vienen al caso y que en lugar de apoyar el punto de vista del creyente, lo embarran todo. Extrañamente, este tipo de respuestas mecánicas las saca el religioso cuando se siente acorralado y te salen con cosas como esta. Solo te digo, hermano ateo, que tanto amó Dios a su creación que envió a su Hijo para morir por nosotros. Esta es la respuesta que necesitas. Amigos ateos, tienen que estar muy vivos ante estas tarugadas. El creyente usa alabanzas o palabras de conversión para tratar de convencernos, pero con esto solo hacen que sus argumentos se vayan directamente a la basura. La mejor y más honesta respuesta que uno puede dar cuando no sabe la respuesta es no lo sé, en lugar de andar vomitando idioteces para todos lados. En todo momento, el creyente tiene la convicción, aunque no te lo diga, que tú eres un blasfemo y un satánico. En resumidas cuentas, un ser inferior. Los ateos no creemos en Satanás ni en ningún ser diabólico. Para nosotros la figura del diablo es tan fantasiosa como la del mismísimo Dios o cualquier otro ser imaginario. Por lo tanto, el llamarnos satánicos no nos afecta en lo más mínimo. Es preferible explicarle al religioso que conozca primero qué es un ateo para poder tener una conversación de altura y calidad. Cuando nos insultan o nos acusan de blasfemos, tampoco les favorece, ya que para nosotros no es blasfemia ni pecado no creer en Dios. Eso es un problema para los religiosos que creen en seres imaginarios y vengativos. Cuando me acusan de blasfemo, cosa que ocurre con mucha frecuencia, suelo responder con la siguiente frase: ¿qué te hace pensar que el ser blasfemo es un insulto para mí? En este punto, es bueno advertirle al creyente algo que probablemente ya sabe. Nunca es bueno caer en descalificaciones personales ni insultos. Este consejo también va para los ateos. Sé que muchos insultan y ofenden a los religiosos. Eso lo condeno. Me parece que no abona en las relaciones humanas y que el asunto es, sí, opinar sobre las creencias de alguien, pero por muy estúpidas que nos parezcan, esas creencias hay que separarlas de las personas que las siguen. Es complicado, pero se puede. Ataquemos a las ideas y creencias que sabemos mienten, pero respetemos a las personas que las siguen. Pensemos que ellos fueron obligados a entregarse a esas ideas irracionales y no pueden o no quieren abandonarlas. Insultando no se convence. El insulto solo hace que esas personas se aferren aún más a sus ideas. Y lo digo por experiencia, Yo mismo cometí esto que les platico y siempre me he autorrecriminado por haberlo hecho. Esta es la respuesta más común cuando el religioso no encuentra una respuesta razonable a algún planteamiento por parte del ateo. Sobra decir que esta frase, cuando nos la dicen, generalmente hace que pongamos cara ¿de qué diablos me está hablando este tipo? En la contradicción en la que se revuelca ese Dios cristiano, es inútil saber a qué misterio se refiere el creyente que nos revienta esta lapidaria frase. Si Dios es amoroso, bondadoso y perfecto, vivir en el misterio no lo hace más cercano. Más bien es una respuesta que esconde una gran ignorancia del religioso acerca del Dios que sigue. Ese Dios que necesita ser interpretado, descifrado, y que al fin de cuentas, cuando suceden las cosas que no les gustan a los religiosos, acaban diciendo esta frase y los dejan con más dudas que respuestas. El creyente no razona. Si lo hiciera, sería ateo. Punto. Espero que estos consejos les sean de utilidad la próxima vez que platiquen, debatan o discutan con un religioso.
Por mi parte es todo. Déjenme sus comentarios. Los leo todos, ¿eh? Les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones para que estén al tanto del nuevo contenido. En la descripción de este video les dejo la liga para que se integren a la comunidad atea de la Fosa Escéptica en Facebook y las ligas para que, si así lo desean, apoyen el canal. Hasta el próximo video. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.